Bueno, muy bien, vamos a hablar de la situación de los trabajadores del ámbito público en la provincia de Buenos Aires por un par de cuestiones. La primera, porque fue muy discutida la gestión de María Eugenia Vidal. En realidad ocurrió a nivel nacional también con los trabajadores públicos del gobierno nacional, pero eso se reflejó en la provincia de Buenos Aires sobre la pérdida o no de poder adquisitivo. La verdad es que ha sido una constante casi en el gobierno de la gestión de Cambiemos, de un lado y del otro de la General Paz, pero además porque viene un gobierno que ha dicho, lo prometió en la campaña electoral, lo sostiene después, que quiere encender la economía, entre otras cuestiones, poniéndole plata en el bolsillo a los trabajadores. Hay un gremio que es fuerte, para mí, y contra lo que dicen algunos otros, sobre todo representantes del sector de la administración pública, es el gremio del sector estatal con mayor nivel de representación en términos de la cantidad de afiliados, que es la Asociación de Trabajadores del Estado. Nos visita Oscar El Colo Isasi, que es el secretario general de ATE, provincia de Buenos Aires. Colo, buenas noches, gracias por venir. Muy buenas noches. No, bueno, gracias por invitarme. Lo primero que me gustaría, antes de hablar acerca de las expectativas que ustedes tienen con el gobierno que arranca dentro de pocos días, es alguna reflexión acerca del que se va, en la relación naturalmente que tuvo con ustedes, la gestión de Vidal. A ver, podemos decir que la gobernadora Vidal replicó de manera casi exacta las políticas que desarrolló el gobierno nacional en el orden de los trabajadores del Estado Nacional. Es más, podemos decir que replicó las políticas que desarrolló en el Estado Nacional en la provincia de Buenos Aires. Si uno observa en el recorrido de 4 años de María Eugenia Vidal, uno va a ver que, por ejemplo, el Estado fue moldeado en función de los intereses de los poderosos. Se redujeron las partidas en políticas sociales, salud, educación, niñez, desarrollo social, todas esas áreas que necesitan los que menos tienen, y a la vez creció el endeudamiento externo y lo que se llama obligaciones del Tesoro, que es una verdadera caja negra que manejó el gobierno para hacer negocio y para utilizar para la política. Esto es lo que tiene que ver en las políticas generales y en una síntesis. En lo que hace a los trabajadores y trabajadoras del Estado, hubo precarización laboral, la gobernadora se está yendo y no la vamos a dejar que se vaya con 11.000 precarizados, por eso estamos exigiendo el pase a planta permanente de esos 11.000 trabajadores y trabajadoras, pero hay hoy 11.000 trabajadores y trabajadoras precarizados. Vemos cómo... Pero vamos por parte, Colo. ¿Esa situación se mantiene en el tiempo? ¿Es constante si uno lo compara con la gestión anterior? ¿O se incrementó el régimen de contratación precarizado, digamos, en el sector público durante la gestión de Vidal? Si uno observa la evolución de los cargos, uno va a ver que los cargos más o menos se mantienen en los presupuestos de 2016 en adelante, pero disminuye la planta permanente, es decir, la que tiene estabilidad, y aumenta sustancialmente la planta temporaria, es decir, la que no tiene estabilidad y quita derechos. Podemos decir que ha habido una transformación de la planta, que se han precarizado las relaciones laborales porque el cargo que creció, o la cantidad de cargos que crecieron, son aquellos que no tienen estabilidad y que no tienen todos los derechos como el que tiene un trabajador y trabajadora de la planta permanente. Eso por un lado. Y por otro lado, podemos decir que se superprecarizó la relación laboral. ¿Por qué digo esto? En el 2016, junio del 2016, se elevó un anteproyecto de ley de emergencia administrativa y tecnológica. Se votó ese proyecto de ley y allí sucedieron dos cosas. La primera, se derribaron organismos de control hacia el sector privado para hacer convenios con el Estado. Es decir, se le permitió la impunidad por ley a los grupos económicos amigos del gobierno para que saquearan el Estado y los recursos de todos los bonaerenses. Y el segundo objetivo de la Ley de Emergencia Administrativa y Tecnológica fue inventar una figura que se llama contrato autónomo, que expresamente dice que no tiene ningún derecho de los que plantea la Ley 10430, que es la ley de convenio. O sea, se precarizaron aún más las relaciones laborales. Hoy tenemos de los 11.000, por lo menos 5.000 trabajadores y trabajadoras que están en esa relación laboral. El resto son becarios y temporarios mensualizados. ¿Fueron trabajadores que entraron durante la gestión de Vidal? Fueron trabajadores que ingresaron durante la gestión de Vidal, pero que no son militantes del PRO. En el Estado no hay concurso. Por lo tanto, uno cuando entra a trabajar, entra porque tiene una cuña política, porque tiene un conocido y demás. Son trabajadores, del llano, digamos. Del llano. Hablando de militantes del PRO, te pregunto si se replicó en la provincia de Buenos Aires algo de lo que se habló mucho, sobre todo a nivel nacional, en el gobierno de Mauricio Macri. Era que denostaban el trabajo público, que se sacaban de encima trabajadores públicos en el caso de que pudieran, pero que incrementaron la planta jerárquica para poner amigos y ese tipo de cuestiones con sueldo naturalmente mucho más importante que el que cobra promedio cualquier laburante del sector público. ¿Eso pasó también en la provincia de Buenos Aires? Por eso ¿Hubo mucho cacique, digamos? El primer título fue
que el gobierno provincial hizo exactamente lo mismo que el gobierno nacional. Disminuyó la planta de personal, precarizó las relaciones laborales para la tropa, por decirlo de alguna manera, y aumentó los cargos jerárquicos de una manera significativa en la provincia de Buenos Aires, con lo cual que lo que vos ves que aumentó claramente en lo presupuestario es la deuda externa y obligaciones de tesoro, o sea, la caja negra que hablamos para hacer política y hacer negocios. Y en lo que hablamos, en lo que tiene que ver con la partida de personal, la precarización laboral y los cargos jerárquicos. Aumentaron de manera significativa los cargos jerárquicos para poner los CEOs o los amigos, para moldear un Estado en función de la lógica del sector privado y no un Estado redistribuidor solidario que vaya y atienda los problemas que tiene la sociedad. Consecuencia, se privilegió un grupo, una casta de porteños que vinieron a la provincia de Buenos Aires y algún que otro bonaerense también, para no dejarlo afuera, para privilegiar sus salarios y para instalar una lógica en el Estado que tenía que ver con habilitar la ganancia de las empresas amigas. La solidaridad que debe emanar un Estado en una sociedad que la está pasando mal brilló por su ausencia y por eso decimos que el gobierno de la provincia de Buenos Aires primero fue copartícipe necesario del desastre nacional. En mi barrio diríamos, si la provincia de Buenos Aires se para de manos, el gobierno nacional no podría haber hecho lo que hizo. Por lo tanto, ese intento de diferenciar a Vidal de Mauricio Macri tiene que ver con una jugada electoral en su momento para no perder votos como los venía perdiendo Macri. Ahora son exactamente... Sí, evidentemente la sociedad no lo interpretó de esa manera, bueno, ¿no? pero son exactamente lo mismo como primera cuestión. La segunda cuestión importante es que desde que asumió María Eugenia Vidal, al igual que Macri, lo que hicieron fue transferir riqueza de todos los argentinos a los grupos más concentrados y descargar la crisis provocada por los grupos económicos en los sectores más vulnerables y en los trabajadores y trabajadoras. Resultado, desocupación, crecimiento. Pobreza, crecimiento. Indigencia, crecimiento. Cierre de fábricas pequeñas y medianas, la producción pequeña y mediana destruida, y los únicos que se privilegiaron fueron los grupos financieros y algún que otro exportador asociado al gobierno nacional. Bueno, alguna empresa de servicio. Ocurrió también en la provincia de Buenos Aires, incluso con el monopolio, digamos, que maneja la distribución de energía en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Absolutamente. Y que además son determinaciones que toma en términos tarifarios el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Y en ese sentido, efectivamente, ha ido acompañando todo el cuadro tarifario que en su momento aplicó la Nación. Pérdida del poder adquisitivo, porque otra de las cuestiones que caracterizó la gestión de Juntos por el Cambio contra lo que había propuesto durante la campaña electoral ha sido la inflación, altísima, con rasgos históricos, digamos, ¿no? Vamos a terminar con una inflación del 55% sobre todo en los últimos 2 años. Y sobre todo en los últimos 2 años. Bueno, claro, 40, 25, 48 y 55, más o menos es el promedio de inflación de la gestión de Macri. ¿Perdieron siempre los trabajadores del sector público contra la inflación en la provincia de Buenos Aires? Salvo en el 2017, después venimos perdiendo desde que asumió María Eugenia Vidal. Podemos hablar de un promedio de un 37% de poder de compra que hemos perdido los estatales bonaerenses. Es decir, hoy los estatales, cuando vamos a la verdulería, a la carnicería, al supermercado, tenemos un 37% menos de capacidad de compra. Por lo tanto, la lesión de nuestros salarios, que ya veníamos mal, es muy importante. ¿Por qué digo veníamos mal? En la gestión de Solá, cuando se va Solá, y no estoy haciendo campaña para Solá, es un dato de la realidad, el salario mínimo era el equivalente a la línea de pobreza. ¿Me seguís? Y de ahí para arriba. Cuando se va Scioli, el salario mínimo era el equivalente al 49-50% de la línea de pobreza. María Eugenia Vidal se está yendo con un salario mínimo cerca del 37-38% de la línea de pobreza. Hoy un salario promedio de un auxiliar de educación es de 20.000 pesos. A mí me exime de seguir argumentando por qué necesitamos un aumento salarial que nos permita recuperar el salario. A tu pregunta original, entonces, el 37% promedio es la pérdida que hemos tenido los estatales bonaerenses en la gestión de María Eugenia Vidal. Solo le empatamos a la inflación en el 2017 y es discutible, porque cuando nos aumentaban después de que vivimos la inflación, después que afrontamos la inflación con salarios anteriores. Pero bueno, dejando de lado esa discusión, la pérdida es Pero en el 2017 solo se empató, no es que se recuperó algo, digamos, ni siquiera se recuperó. No, para nada. Al sector público, en este caso a los 10.430, nunca le dieron la gatillo que sí habilitaron, por ejemplo, en el caso, en algunos años, en otros no, el año pasado no, este año sí, y en el 2017 también con los docentes. A medias habilitaron, no terminaron de habilitar. En 2017 fue para todos. Fue el único año donde se estableció la cláusula. Ahí sí se la dieron al sector público en este caso. Sí, por eso no perdieron, Por eso no perdimos, pero ya teníamos una pérdida del 18% que no recuperamos nunca. Sí.
pero por lo menos no perdimos. A tu pregunta original, la de los docentes es una cláusula gatillo maniera. No termina siendo cláusula gatillo porque no está explicitada así. Hablan monitoreo, hablan que no es lo mismo decir actualización automática en base a la inflación. Sí. Son cosas absolutamente distintas. Lo cierto es que los estatales en la provincia vivimos 4 años de precarización laboral por los fundamentos que te dije, jubilaciones compulsivas, retiros voluntarios y bajas salariales, que fueron un combo de ajuste sobre los trabajadores. ¿Fue efectivo el retiro voluntario que habló en su momento Vidal? No tuvo la efectividad que ellos querían, pero sí en algunos bolsones se logró cumplir. En una provincia... Ellos tenían, digamos, la gestión de Vidal se impuso, no sé si la necesidad, pero por lo menos el objetivo de que con el despido, el retiro voluntario se fuera un importante número de trabajadores del sector público. Para poder financiar los CEOs que después metieron en los lugares jerárquicos. Pero no se fueron, digamos. No fue masivo porque el pueblo tiene memoria histórica. Recuerda los retiros voluntarios de la época de Menem, cuando muchos compañeros pensaban que iban a poner un kiosco, una panadería, y después no tenían a quién venderle, terminaban manejando un taxi al 30%. Entonces, como tenemos memoria histórica, el tema del retiro voluntario no fue tan efectivo en unas segundas nupcias, digamos, por decirlo de alguna manera. Pero lo grave de estas políticas, reducción salarial, jubilaciones compulsivas y retiros voluntarios, que lo hacen en una provincia donde hay una deuda social que dejó el neoliberalismo de los 90 y fue ampliada por el neoliberalismo de Macri, que necesita de la presencia del Estado. Vos no podés reemplazar un enfermero, un médico, un trabajador social por un robot. No podés hacerlo con un trabajador de niñez, no lo podés hacer con un trabajador de la educación. Entonces, vos estás reduciendo personal o intentando reducir personal en una provincia que necesita de la presencia del Estado. Y además, en una provincia que es la provincia que tiene menor cantidad de trabajadores del Estado por habitante. O sea, en lugar de estar discutiendo cómo se ingresa nuevo personal, cómo se lo forma, cómo se lo actualiza... Es muy bueno ese dato que tirás, Colo. ¿Sabés por qué? Porque se ha generado, sobre todo algunos gobiernos con determinado perfil ideológico, han generado la idea de que el problema en la provincia de Buenos Aires son los empleados públicos. Porque te lo presentan en términos de la cantidad nominal, digamos, no en relación porcentual con la población total de la provincia de Buenos Aires. Efectivamente, la provincia de Buenos Aires es la que menos tiene, en términos proporcionales, trabajadores públicos. Digo, a ver, qué sé yo, en el contexto de la Argentina, ¿en qué lugar se ubica? No sé si tienen alguna especie de ranking en ese lugar. No recuerdo por ciento, pero es la que menos trabajadores tiene por habitante, trabajadores del Estado provincial. Digo, este es un dato importante, no lo tiramos nosotros, tiraron diarios locales varias veces, lo tiraron diarios nacionales, o sea que ni siquiera es un dato propio. O sea que no sobran, faltan. Sobre todo porque uno automáticamente relaciona al trabajador del sector público con servicios. Digo, no quiero... Es buena la pregunta que vos haces. Si es para moldear un Estado para los negocios de unos pocos, sobran. Ahora, si es para un Estado que en lugar de que funcione a medias el Hospital Central quiere llevar la salud al barrio, hoy nuestros compatriotas están eligiendo si comen o pagan el boleto para ir a atenderse al hospital de la ciudad. Si es un Estado que quiere llevar la salud al barrio, potenciar la unidad sanitaria, nombrar personal, darle la aparatología que necesita el hospital del primer nivel, segundo, tercer nivel de atención, te digo, falta personal. Si es un Estado que quiere salir afuera y mirar de frente los problemas de la gente, los miles de pibes que andan pidiendo en las esquinas con el frío de junio o el calor de diciembre o vendiendo cualquier cosa y apunta a políticas de niñez que lo devuelvan a la casa para volver a comer, es un Estado que necesita trabajadores sociales, que necesita psicólogos, que necesita sociólogos, que necesita psicólogos sociales. Ahora, si es un Estado como el que ellos quieren, seguramente sobran médicos, sobran enfermeros, sobran trabajadores sociales, sobran auxiliares de la educación, sobran docentes, porque lo que necesitan es meter CEOs para que hagan la legalidad del saqueo que vinieron haciendo en estos 4 años. Nosotros decimos que hay que construir un Estado participativo, democrático, popular, donde seamos capaces de ir a intervenir donde están los problemas. El horizonte de gobierno, de cualquier gobierno que quiera que se precie de tal, tiene que ser reparar el daño que ha hecho el neoliberalismo, mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo, sobre todo de los que menos tienen, y devolverle derechos y darle más derechos a los trabajadores y trabajadoras de la Argentina, que son los que creamos la riqueza. Que en la provincia de Buenos Aires no es un dato menor la riqueza, genera el 43% de la riqueza del país. Sí, claro. No estamos hablando de una provincia pobre, ¿no? ¿Hubo sectores del sindicalismo que fueron cómplices durante estos 4 años? Te eximo de dar nombres.
en todo caso, pero... Los nombres los pone el televidente. Bueno. A ver, reflexionemos juntos. Si vos estás a pocos días de una gran movilización en un año electoral, para tomar un dato, si vos estás a pocos días de una movilización en unidad con los docentes, los judiciales, los médicos, vas a llenar la plaza, ¿no? Vos como sindicato, ¿qué haces? ¿Cerrás la paritaria a la baja o esperás que se dé esa movilización para presionar más y sacar un poquito más de puntos de aumento salarial para los trabajadores y trabajadoras? Supongo que en un año electoral. Supongo que en esa negociación y en ese contexto te resulta favorable, digamos, a vos como sindicalista mostrar fuerzas, digamos, y en todo caso tener más poder en la mesa de negociación. El tiempo juega a tu favor, porque un gobierno cuando está en las elecciones es cuando más permeable está a tener que conceder cosas que por ahí no las concede cuando no hay elecciones, ¿no? Porque está mirándolo la gente, lo está mirando el ciudadano de a pie. Sin embargo, hubo gremios que en 2 horas y 37 minutos, 38 minutos en un año electoral, firmaron una paritaria que nos condenó a perder el 13%. A 2 días de una movilización que fue histórica. Nosotros fuimos a esa movilización como ATE, fuimos a esa movilización, pero ya habiendo cerrado la paritaria, otros gremios, para generar un antecedente a la baja, para quebrar la unidad que veníamos llevando adelante. UPCN, SOEM, el Sindicato de Salud Pública y AERI, que juntos tienen mayoría en la paritaria, nosotros somos el gremio con mayor cantidad de afiliados, pero si se asocian esos 4 sindicatos juntos, por ley pueden cerrar la paritaria, en el 2016, en el 2017, en el 2018 y en el 2019 cerraron la paritaria a la baja y son copartícipes necesarios de la cuestión salarial que tenemos hoy y de la cuestión del Estado como está en el día de hoy y la respuesta que puede dar. Después cada uno calificará de lo que son. Lo que yo digo que esos son datos de la realidad. Y en el caso del 2017, del 2019, a pocos días de la elección se cerró en diciembre la paritaria. Para que entrara en el 2019 el gobierno de María Eugenia Vidal limpio, sin discutir salarios y tener más posibilidades de ganar. ¿Tuvieron la posibilidad de hablar con... ¿Me explico? Sí, es absolutamente claro. ¿Tuvieron la posibilidad de hablar, digamos, con las nuevas autoridades o con el gobernador electo o alguien? Estamos haciendo los esfuerzos para reunirnos con el nuevo gobernador Axel Kicillof. Sí nos reunimos con el jefe de gabinete, el que va a ser jefe de gabinete de Alberto Fernández, Santiago Cafiero. Estuvimos en una reunión en Buenos Aires hace pocos días atrás con Hugo Godoy, secretario general de ATE Nacional. Allí planteamos también la necesidad de abordar algunos temas de la provincia de Buenos Aires y también le planteamos la necesidad de reunirnos con el gobernador electo. Queremos reunirnos con el gobernador electo porque nosotros tenemos mucha esperanza, porque lo que la sociedad votó el 27 de octubre es un voto, por un lado, de esperanza y dice lo que no quiere la sociedad. El resultado electoral del 11 de agosto y del 27 de octubre no es el resultado de un debate entre candidatos a presidente. Es el resultado de un proceso de resistencia de nuestro pueblo que hizo posible horadar el consenso neoliberal y que perdieran las urnas. Ya a partir del 2016, cuando el voto popular empezaba a ser violentado por el macrismo, que decía que iba a eliminar el impuesto a la ganancia, que decía que iba a terminar con la pobreza cero y todas esas cosas que dijo, se inició un proceso de resistencia del cual nosotros fuimos protagonistas y estamos orgullosos. No fuimos los únicos. Esto de patentar las cosas no era... Pero fuimos protagonistas. En ese proceso empezó a construirse la derrota de Macri en el 27 de octubre. De hecho, lo derrotamos en la calle con la reforma laboral, no pudieron pasar la reforma laboral. La reforma de la seguridad social, si bien la votaron, significó que ahí empezara a caer la imagen de Macri hasta que perdiera en términos electorales. Por lo tanto, asociar la resistencia de nuestro pueblo a la derrota del 27 de octubre es un mensaje muy claro. La sociedad votó que no quiere más hambre, que no quiere más indigencia, que no quiere más pobreza, que no quiere más falta de trabajo. Y nosotros confiamos que en el gobierno que surge va a tomar ese dato y va a abordar las cuestiones que son de fondo. Vos recién me decías cuando yo te planteaba hablar sobre lo que fue el comportamiento de algunos sindicatos, salgamos un ejercicio. Yo te propongo otro. Yo soy Axel Kicillof, soy el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Entonces me junto con vos y te digo, mira, la verdad es que nosotros propusimos que le queremos poner plata en el bolsillo a los trabajadores porque nos parece que es la manera de que se encienda la economía, como dice este gobierno, se reactive, empiece otra vez
a moverse la economía y eso se supone que redundará en un resultado positivo, digamos. Ahora, ¿de dónde la saco? ¿La provincia de Buenos Aires tiene plata para atender una pérdida del poder adquisitivo del 40% promedio? ¿Que mañana suma Axel y te dé un 40% de aumento salarial del sector público, por ejemplo? No es solo ese tema. ¿Cómo paramos el hambre? Vos sabés que el consumo de leche está bajando mes a mes. Cuando ese es el dato, que baja mes a mes el consumo de leche, tenemos un problema de hambre muy importante. Y mucho de ese consumo baja en el conurbano bonaerense y en los condados de las grandes ciudades del interior. Primero nos gustaría tener esa conversación con Axel Kicillof. En serio nos gustaría, por eso hemos pedido una reunión con el gobernador. Queremos plantearle cuál es nuestra visión sobre qué estado deja María Eugenia Vidal, lo conocemos muy bien. Algunas propuestas. ¿Coinciden ustedes con lo que dice Kicillof en términos, por lo menos, de calificarlo como tierra arrasada? El Estado es tierra arrasada, la provincia de Buenos Aires no. Pero bueno, paso a fundamentarte porque si no sería un panfleto. Pero decía que queremos reunirnos con él porque es importante esto, para darle propuestas, para hablar de la situación de los estatales, para aportar un proceso de reparación, concretamente, con más derechos y con mejoras en las condiciones de vida. El Estado bonaerense, de ese 43% de la riqueza que genera del país nuestra provincia, se lleva solamente el 9%. El resto se lo llevan los poderosos. Por lo tanto, uno de los lugares, los poderosos de la provincia de Buenos Aires, uno de los lugares donde podemos sacar recursos es de todo ese circuito financiero y de ganancias que pasa por la provincia de Buenos Aires sin pasar por el Estado. ¿Qué es que pase por el Estado el 9%? Solo el 9% de esa riqueza se redistribuye entre todos los bonaerenses en el mejor de los casos, cuando las políticas son redistributivas, si no terminas pagando la deuda externa como el gobierno de Vidal. Creemos que ahí se debe ampliar. Pero que más impuestos. Creemos que ahí se debe ampliar con una reforma tributaria importante que grave la riqueza. Que grave, no que termine gravando de tal manera que termine pagando el consumidor. Y entonces el que termina pagando es el trabajador, el impuesto que tiene que pagar el que gana cuando la economía crece, gana cuando la economía decrece y gana cuando la economía se estanca. De los 200 grupos económicos que hay en la Argentina, cerca de 150 operan en la provincia de Buenos Aires. Pero eso resuelve el gobierno nacional, que Macri bajó ganancias y ese tipo de cuestiones. El impuesto a la riqueza. Sí. Por ejemplo, el impuesto a la riqueza es un impuesto importante, a la herencia, cosas que no se pagan, que hay que una reforma realmente en lo que tiene que ver con O sea, hay plata, hay que salir a buscarla nada más, ¿a dónde está? Hay que tener la decisión política de salir a buscarla. Confiamos en que este gobierno la va a tener, sinceramente. Creemos que no alcanza con reunirse con, por ejemplo, supongamos que Alberto Fernández se reúne con las petroleras, no bien asume. Son 8 las petroleras que operan en la Argentina y se las llevan en pala. Se sienta con los gerentes de la petrolera y entonces le dice a Alberto Fernández, mire muchachos, a partir de mañana necesitamos una parte de lo que ustedes se llevan para resolver el hambre. ¿Bien? Si no hay una sociedad sosteniendo esa disputa, las petroleras no van a querer perder la tasa de ganancia que tuvieron contra Macri por el solo hecho de que hayan perdido una elección sus representantes. Por lo tanto, cada decisión política debe ir acompañado de un proceso de movilización popular, porque si no los grupos económicos no van a ceder la rentabilidad por el solo hecho de que se los pida Alberto Fernández o se los pida Kicillof. Entonces, la segunda conclusión es, primero que tiene que haber un proceso de convocatoria a la sociedad para sostener políticas distintas que reparen el daño que se ha hecho al conjunto del pueblo. Y en segundo lugar, hay que tener claro que no se puede gobernar solamente con la agrupación propia. Hay que convocar a todas las organizaciones libres del pueblo que estén dispuestas a pensar en un país para todos, a hacer un gran acuerdo que avance sobre 5 o 6 puntos. Emergencia alimentaria, emergencia educativa, emergencia sanitaria, emergencia productiva apuntado a los pequeños y medianos productores y la emergencia laboral donde entran los salarios que vos planteaste anteriormente. Esos 5 acuerdos, todos impregnados de perspectiva de género, que no es un dato menor, ni es una cuestión demagógica. Uno de los movimientos más transformadores de la última época es el movimiento de mujer y creo que hay que potenciar eso para un proyecto general. Todo esto hay que ponerlo sobre la mesa y no alcanza con votar cada 2 años. Hay que convocar a las organizaciones libres del pueblo, a las organizaciones sindicales, a las empresariales, a las religiosas, al movimiento... Pero le preguntarías a Axel Kicillof, por ejemplo, quién va a ser su ministro o su ministra, como suena ahora, de trabajo. Sí, define claro. Eso, el perfil, qué sé yo. Moullerón lo definía de la gestión de Solá, Cuartango lo definía de la gestión de Scioli, Villegas define el perfil
de la gestión de Vidal, de los supermercados. trabajo. Sí. Perfila. Pero yo lo que estoy hablando, todavía no nos hemos reunido con el gobernador. Yo lo que estoy diciendo es dos cosas. Víctor de Genaro, un emblemático dirigente de nuestra CTA y constructor de la CTA, decía, cuando la cosa está brava, hay que zambullirse en el pueblo. Hay que tener fe en la fuerza transformadora del pueblo. Creo que este momento histórico, la fuerza que puede sostener cambios reales es el conjunto de la sociedad soñando que podemos transformar la realidad. Hay que convocarla. Y en segundo lugar, hay que hacerlo con todos. Con todos aquellos que estén dispuestos a transitar un camino de reparación. Sí, no hay que hacerlo con Macri. Claro. Y me parece que no es un dato menor. Me parece que el gobierno que quiera conducir la provincia de Buenos Aires, llevarla a buen puerto, tiene que tener muy claro que no se puede hacer solamente con la agrupación propia, que la agrupación propia tiene que estar, porque es la que uno más confía, pero hay que establecer acuerdo con otros, porque como decía el general Perón, las transformaciones hay que hacerlas con el 80% de la sociedad y hay que aislar a ese 20% que vive a expensas del pueblo. Colo, te agradezco mucho la gentileza de haber venido y sobre todo la claridad de tus conceptos. ¿Cómo lo ves al Pincha? Bien lo veo el Pincha. Lo veo, la verdad, mirá, ahora yo te decía vos ahora nos lo llevan a Mascherano. Fuera de Mascherano tiene más que ver con nuestra historia, que a pesar de que vino de River, de Newell vino Mascherano. Sí. Ahora que tenemos la cancha, mirá, yo cuando fui a la inauguración no conocía la cancha. Sí. Esto con respeto a todo, lo digo, pero lo digo sinceramente. Tenía orgullo de ser hincha de Estudiantes de La Plata. Como dice un eslogan nuestro, una frase nuestra, ni grandes ni chicos, diferentes. Y como dice otra frase, sabemos de imposible. Así que ahora vamos, después de tener esa cancha, vamos por grandes logros y nuevos. La formación que tenés clavada acá. La de... O por lo menos la... Poletti, Aguirre Suárez, Madero, Manera, Pachamé, Valverná, Ribaudo, Bilardo, Conillado, Checopar y Verón. Ahí estaba iba Flores, alternado, iban otros. Pero esa es la que vi viejo, en el centenario, iba a ver cuando jugaba Estudiante en Uruguay. Vos sabés que una vez estaba mirando en blanco y negro, estaba la televisión, y por ahí lo veo a mi viejo caminando con un sombrero de ala y un saco. De ahí vengo yo. En la Argentina no se cambia ni de madre ni de club de fútbol. Y no lo vamos a hacer. ¿Verón o Bilardo? ¿En qué sentido? Bueno, qué sé yo, viste que cada hincha en este caso tiene alguna preferencia, en el sentido que vos quieras. No, nosotros somos, como bien dice el eslogan, una familia. Y en la familia tenemos alguna diferencia, pero después lo resolvemos adentro y después salimos a decir lo que hay que decir. Colo, gracias. No, de nada. Fanático, hincha de Estudiantes. El Colo y así cerramos esta charla hablando un poco de deporte porque Estudiantes anda bien. Viene de festejo, sobre todo. Aprovechamos para felicitar a la gente de la Comisión de Estudiantes por el estadio ciertamente maravilloso que inauguraron el otro día, la vuelta 1 de Estudiantes de La Plata. Ya volvemos.